Tenemos a Gonzalo Vergés, decíamos hoy que Sí. vamos a hablar de la modificación de la ley de los glaciares y Gonzalo seguramente tiene su postura y tiene su palabra, Él obviamente. es abogado Sí, ambientalista. ambientalista. Justamente por eso, por ser abogado ambientalista, ¿cuál es esta modificación que se va a tratar? Buenos días, Gonzalo, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien, Gonzalo. Bueno, contanos de esta modificación de la ley y por qué corremos peligros todos, ¿o no? ¿Es así? ¿Corremos peligro? Es la pregunta, ¿y por qué? Bueno, yo creo que sí, claramente nos encontramos ante un momento, nosotros lo llamamos crítico, un punto de inflexión en la protección de nuestros bienes comunes y específicamente la protección de nuestras reservas estratégicas de agua, porque se está debatiendo, podemos decir debatiendo en estos momentos, en el Parlamento la modificación de la ley de glaciares, una ley muy importante, una ley de presupuestos mínimos para el contexto ambiental que protege las reservas de agua dulce que están en la cordillera y que de prosperar se formalizaría lo que nosotros consideramos como un hito regresivo en nuestra corta historia ambiental reciente y el inicio de ni más ni menos que la destrucción de los glaciares y el ambiente periglaciar. La ley es la ley 26.639, que es una ley reconocida a nivel internacional, efectivamente porque protege las reservas de agua dulce que están contenidas en esas masas de hielo que permanecieron cientos o miles de años ahí en ese lugar y que nos toca a nosotros ahora la responsabilidad de defenderlas ante el avance de enormes intereses, principalmente intereses mineros. No nos olvidemos que esta ley, esta modificación de ley, avanza básicamente contra o sin ningún criterio jurídico y sin ningún criterio científico, principalmente. No hay ningún argumento en la ciencia que manifieste la necesidad en este momento de exponer a las reservas de agua cuando justamente el mundo va en la dirección contraria. El año pasado fue declarado tanto por la Organización Meteorológica Mundial como por la UNESCO el año de protección de los glaciares, teniendo en cuenta la regresión que hay a nivel mundial en materia de cambio climático y la reducción de los glaciares. Los organismos internacionales decidieron promover el año 2025 como el año de la defensa de los glaciares. Y nosotros, o por lo menos gran parte del Estado y del gobierno actual, pretende ir a contramano. ¿Cuáles Eso en son, líneas generales. Gonzalo, algunos de los argumentos que utilizan para, tratar de flexibilizar la ley de glaciares y cómo defienden ellos su postura de que debería irse para atrás en esta materia? Sí, básicamente, como te decía, no hay mucho fundamento más que el hipotético desarrollo económico, ¿no? Pareciera que la minería no estuviera vigente en nuestro país y pareciera que la ley de glaciares impidiera la minería cuando nada más lejos, la minería se sigue desarrollando y a pesar del desarrollo de la minería no se ven los índices efectivos que promueven, ¿no? Los índices de generación de empleo, de ingreso de divisas, por poner un ejemplo. Solo Catamarca, que tiene minería hace más de 20, 25 años, tiene uno de los índices por habitantes más bajos del país. Y siguen siendo las provincias mineras, Mendoza, San Juan, que actualmente son mineras, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy o Salta, que a través de sus gobernadores y por neta incidencia de un puñado de empresas internacionales como Barrick, como Glencore, como BHP, tratan de modificar en sesiones extraordinarias, ahora ya pasando a ordinarias, pero en sesiones extraordinarias en un periodo muy corto, una protección que efectivamente protege al 1% del territorio argentino. Es muy poquito el espacio territorial que esta ley resguarda del avance minero y que es ahí donde se quiere romper para efectivamente, profundizar en una matriz que busca tierras raras, que busca oro, que busca cobre, y que para llegar a eso necesariamente tiene que destruir el glaciar. ¿Sí? No nos olvidemos que la minería va de esto, de minar, de romper la parte que está arriba del glaciar para poder sacar las tierras raras, pongamos como uno de los minerales que están debajo, y que obviamente después eso no se puede recuperar, no es un bosque que se regenera o no es una cuestión que se puede... No es que plantás un árbol y crece dentro de 20, pero crece, digamos. Esto Pero no. crece. En este caso no, en este caso no. Y no nos olvidemos, repito esto, que estamos en una crisis hídrica mundial. No es que el agua sobra,
sino que el agua potable, el agua dulce a nivel mundial es muy, muy escasa, es un recurso muy escaso, y Argentina tiene el privilegio de tener en su cordillera una reserva importante de ese recurso. Bueno, la verdad que ponerla en juego para efectivamente un hipotético desarrollo económico, la verdad que viola cualquier principio de razonabilidad y de supervivencia humana, ¿no? A mediano y a largo plazo. Sí, escuchándote hablar, Gonzalo, uno, no sé, dice, es lógico, esa es la palabra, es lógico como uno piensa, es lógico que uno piensa en el futuro, ¿no? Porque si ahora escasea, imagínate dentro de unos años. Hoy le decía a los chicos, estamos tomando por suerte todavía una copita de agua, el día de mañana quizás esto sea un privilegio, no sé, ya es un privilegio, pero digamos, ¿qué pasa en el gobierno? ¿Qué pasa en los que los gobiernan, senadores, diputados, no sé, en los que están a favor de la modificación, que esto se modifique? ¿Qué les pasa? ¿Qué hay? ¿Qué intereses tienen del por qué van a votar a favor de la modificación de la ley de glaciares? ¿Qué pasa ahí, no? Esa parte no entendemos, no sé, la lógica. Es muy difícil, la verdad que a nosotros Claro, nos resulta sorprendente esto, la ausencia de fundamentos. Si alguno escuchó los fundamentos de los senadores en la Cámara de Senadores ahora la semana pasada, hace unos días cuando se dio media sanción, la verdad que había argumentos que eran absolutamente falaces, desde la comparación con los intereses económicos y los beneficios que trae en Chile, con la generación de empleo, el salir a decir que va a generar 1 millón de empleos, una cuestión que es totalmente irrazonable. No tiene 1 millón de empleos claro, la industria minera a lo largo del mundo, diría. Claro, va a generar en los lugares donde hay minas. Sí, pero Porque tampoco es tan así. sí genera, Yo creo claro. que Sí. sí genera, y generan las primeras instancias de cuando se prepara básicamente la obra, y después es una industria que necesita mucho capital para funcionar, y ese capital no es humano, sino que es maquinaria. Es decir, la industria minera se lleva adelante básicamente de forma automatizada una vez que empieza a funcionar. Y el daño es mucho más grande en cuanto a los glaciares y el ecosistema en sí que, en definitiva, la ganancia que se podría llegar a obtener. Totalmente, totalmente. La industria minera, la minería a gran escala, es la que genera más daño ambiental, mayor pasivo ambiental. De un día para el otro las empresas abandonan y quedan los socavones de las minas, que obviamente para la producción de la mina necesita una enorme cantidad de agua potable que se extrae de los ríos. Y no nos olvidemos que los glaciares alimentan los ríos cordilleranos, abastecen no solo de agua potable o no potable a una enorme cantidad de personas en un territorio muy árido, muy seco. No es que en Mendoza, que en San Juan sobra el agua, sino que principalmente son provincias áridas que atraviesan emergencias hídricas hace muchísimos años, declaradas por los propios estados, y a pesar de eso pretenden, como bien decían ustedes, de forma irrazonable y yendo a contramano de lo que diría el propio sentido común, avanzar atacando los generadores, los abastecimientos de los ríos cordilleranos, los que proveen la actividad agrícola, los que proveen la actividad turística, vitivinícola, las que favorecen la vida, ni más ni menos, no solo del ser humano, sino de todas las especies que habitan los territorios. Y lo que hay detrás son intereses económicos, pero intereses económicos para algunos, multimillonarios para un muy, muy, muy reducido grupo de personas. Y efectivamente hay una enorme connivencia en la cual los gobernadores y los representantes de las provincias terminan siendo empleados, testaferros o funcionales de las propias cámaras y empresas mineras, ¿no? Y estas empresas y cámaras mineras no son ni siquiera de acá, de la Argentina, son de... No, para nada. Son empresas multinacionales de las más poderosas del mundo, que han ido dejando, enormes pasivos ambientales, enormes problemáticas ambientales a lo largo del mundo, incluso que están prohibidas muchas de ellas, como suele pasar con las actividades extractivistas, en sus lugares de origen. Es decir, no hacen minería en Canadá, por ejemplo, pero la pretenden hacer de la forma que la pretenden hacer en Argentina. Claro, sin ir más lejos, en Estados Unidos ahora mismo está el presidente junto a una docena de gobernadores, entre los que está el de San Juan, el de Río Negro, y se presume que allí se está subastando el suelo argentino.
Básicamente ese era el apuro que tenían de la sanción, de la media sanción de la ley. Pensemos que esto está medio aprobado, podemos mirar el vaso medio lleno o medio vacío. La modificación está medio aprobada, pero todavía falta la resolución y el dictamen y la aprobación de diputados. Pero el apuro que tenían básicamente era ¿por qué? Porque la semana pasada se llevó adelante en Canadá el mayor encuentro minero, entre el 2 y el 5 de marzo, donde se convocan todas las empresas mineras, y Argentina quería llegar ahí, a Canadá, a Toronto, pudiendo decir, bueno, nosotros estamos avanzando en una modificación que va a permitir que estas empresas puedan llegar a invertir, entre comillas, en el país, y cuando decimos entre comillas es muy relativo. Las regalías que se pagan en Argentina son extremadamente bajas en comparación con el resto de otros países. Se exporta directamente sin un valor agregado, no se le agrega nada acá, sino que directamente se llevan el recurso natural, el mineral, hacia otros países, y nosotros después lo terminamos comprando al valor real de mercado. Y efectivamente, bueno, esto era uno de los apuros que tenían. Ahora, por la presión social, por el accionar de distintas organizaciones y espacios, bueno, se ha trabado un poco esta cuestión y se ha logrado obtener la convocatoria a una audiencia pública por parte de diputados. Porque una cosa es lo que efectivamente pretendían las provincias, los representantes de las provincias y de algunas provincias, y otra cosa es lo que tienen que resolver ahora los representantes de la ciudadanía, que van a cargar en sus espaldas, por sí o por no, la entrega del principal recurso que tenemos en nuestro país, o el inicio de la entrega de nuestro recurso hídrico. Así que es una situación muy compleja, muy importante, y que amerita un enorme involucramiento de la sociedad en general, tanto por lo que tiene que ver con la responsabilidad presente, como bien decían inicialmente, también con la responsabilidad futura. La crisis del agua va a ser una de las principales puntos de inflexión a futuro. Gonzalo, y de cara al futuro, en cuanto a esta modificación, si llegara a avanzar, se instalan las empresas y demás, ¿cómo ves el futuro de Argentina a partir de todo este avance? Bueno, es una pregunta muy, muy compleja, muy amplia. En primer lugar, esperemos que esto no suceda. Estamos haciendo todo lo humanamente posible y lo que tenemos a nuestro alcance, cada uno desde nuestros espacios y posibilidades, para que esto efectivamente no prospere, por la cantidad de motivos que podemos expresar, pero principalmente porque es una ley que efectivamente está vigente, que protege razonablemente a los glaciares, que inventaría los glaciares a través de un organismo que es el IANILIA, que es un organismo dependiente del CONICET, absolutamente respetado a nivel nacional, y que hoy se quiere quitar esa protección y dejar en manos de las provincias, que sean ellas quienes a través de un mero estudio de impacto ambiental, de una evaluación de impacto ambiental, quiten esa protección y lo saquen de ese listado del IANILIA, de ese inventario del IANILIA, y le saquen la protección para poder avanzar en minería. Esto quería decirlo porque es importante, es una de las principales regresiones, y en el caso de prosperar, vuelvo a insistir, es importante que nos organicemos, que participemos de la audiencia pública, que expresemos nuestros argumentos o nuestra negativa para que esto no suceda y para que los diputados sostengan la vigencia de la ley. Pero en el caso de prosperar, lo que hace es convalidar un marco regresivo que se viene dando históricamente, ¿sí? Acá tenemos que aclararlo, no hay grietas en materia de extractivismo, y todos los gobiernos han querido modificar esta ley, porque siempre a pedido de las empresas ha sido considerado como un obstáculo para el avance minero en los glaciares. Obviamente ese es el objetivo de la ley, pero ratifica esta matriz, ¿no? Esta matriz hidrocarburífera, esta matriz agrícola industrial extensiva basada en el cultivo sojero, y ahora también la matriz minera, ¿no? Cambiaría un poco este nivel, esta matriz productiva que Argentina tenía, por una formalización de convertir a Argentina en mero proveedor de recursos naturales para los países del norte global, principalmente. Lo vemos, como decían, Milei en Estados Unidos subastando o entregando
al mejor postor en nuestros glaciares. Así que es muy complejo Sí, realmente sí. el panorama, por eso es muy relevante que estemos conversando de este tema y agradecemos. Gonzalo, si tuvieras que explicarle en palabras cotidianas o sencillas a alguien de nuestra provincia o a alguien de una provincia que está alejado de los glaciares y por ahí no entiende la importancia, De protegerlos, ¿cómo sería esa explicación y cuáles son los principales factores que Bueno, eso es bastante simple, porque por un lado nosotros ponemos énfasis en la relevancia hídrica que tiene el glaciar, en lo importante que es para el sostenimiento digamos, del recurso hídrico, de la reserva de agua, de nuestro tanque de agua, de lo que alimenta a más de 7, 8 millones de personas en el país, pero no es el único valor. Hay otros valores ecosistémicos extremadamente relevantes en un contexto de crisis climática y cambio climático. Los glaciares son reguladores climáticos, ¿sí? Son también como el océano, reguladores climáticos. Son los que proveen, por ejemplo, el recurso, no el recurso hídrico, sino los que alimentan la meteorología en este caso, porque no podemos dejar de vincular a los glaciares con los incendios que se dieron en la Patagonia. Hay un retroceso de los glaciares, hay un enorme avance de las sequías, porque al no verter el fluido hídrico, el agua en el territorio, hay más sequía. influyen en nuestro más, clima, entonces va a ser que nos caguemos más de calor el día de mañana si se O de empiezan a frío. volar Totalmente. Ya está los pasando. glaciares. Ya no está es que va a pasando. ser, eso ya está pasando. Tanto Lo se que puede habla. hacer es profundizarse. Claro. Tuvimos muchos más incendios año a año porque está más seco el territorio. Tanto El se habla territorio del. patagónico está seco porque hay menos influencia de los glaciares. Hay un retroceso absoluto de los glaciares. Y eso va a hacer que en algún punto no se pueda habitar. Claramente. Estamos hablando, no queremos ser catastróficos ni generar una cuestión de ecodepresión o ecoansiedad, pero sí tenemos que contar la realidad, y no es una realidad que la decimos nosotros los ambientalistas, los activistas, sino que hay organismos en materia de cambio climático, está el panel de científicos contra el cambio climático, el IPCC, conformado por 197 países, ¿sí? Científicos independientes de 197 países que están diciendo, che, tenemos que cuidar los glaciares, tenemos que proteger. Eso iba a No es un decirte. invento nuestro, Sí. no Claro. es que es un hipismo. No, que bien vos los decías, queremos los nada. países potencias no van a permitir nunca Alaska, que el Estados Unidos que entren en Alaska, Canadá nada que más entren a sus lejos. glaciares y hagan ese tipo de cosas. O sea, viendo simplemente a las potencias que quieren hoy comprar y trabajar sobre nuestros glaciares, ellos no lo permiten de ninguna manera. Claro. Pero, Para nada, por eso Argentina se convierte, o se va a convertir, esperemos que no, en una zona de sacrificio, ¿sí? De sacrificio territorial para el desarrollo de los países del norte global, de distintos países desarrollados o más desarrollados. ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión que claramente de todo eso después no se vuelve. Claro, iba a decirte todo lo que dijiste, así que que tanto se está peleando en el mundo por el medio ambiente, la lucha que hay para cuidar nuestro ambiente, la lucha que hay para proteger el cambio, para que no se siga dando el cambio climático, y nosotros hablando de esto. Hay un video, Gonzalo, que circula en las redes, viste que ahora no sabes si es verdad o mentira, que muestra desde arriba el panorama que se está viviendo en nuestro suelo argentino, donde hay minerías que no están habilitadas. ¿Esto es verdad de lo que se estaba mostrando en estos días? No sé De a cuál hacer Greenpeace, referencia. de Greenpeace. Ah, de Greenpeace. Sí, hay videos que han sobrevolado. Greenpeace está haciendo una muy buena campaña de visibilización. Han sobrevolado zonas en las cuales, efectivamente, vuelvo a repetir, no es que la minería no está prohibida, no es que esta ley prohíbe la minería ni impide la minería. Lo que hace es restringir la minería en una porción muy pequeña del territorio. Claro. Tenés un montón de otros lugares para ir a hacer minería. Claro. No es que estamos diciendo, no, frenemos la minería. Es un debate que podríamos dar, sin duda, y transicionar hacia otras formas, pero no es el caso en este momento. Claro. No es que se está prohibiendo la minería, sino que lo que se está haciendo es, restringir a una porción muy específica. Y a pesar de eso, hay lugares en los que se está jugando al límite. Es decir, hasta acá se puede, acá no, vamos un poquito más adelante. Hay algunos proyectos que ya están en carpeta que efectivamente avanzan sobre el ambiente periglaciar.
Imagínate la posibilidad de control que tenemos nosotros como ciudadanos a determinada cantidad de altura en la cordillera. ¿Cómo controlamos eso? No podemos controlar cuestiones que se dan muy cerca. Tenemos vecinos que tiran efluentes, tenemos contaminación de mar, tenemos empresas en el medio de las ciudades que hacen lo que quieren. ¿Cómo vamos a hacer efectivamente después para controlar cuando se esté avanzando sobre un ambiente periglaciar, que no se avance sobre el glaciar? Claro, Es la muy ley no lo difícil. contempla. No lo contempla y son las propias empresas las que con declaraciones juradas hacen su propio autocontrol. Es un poco el lobo cuidando las ovejas. Está difícil confiar en eso cuando hay una cuestión en el fondo que es tan importante como la protección del agua. Ujú. Nosotros como habitantes, ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo podemos ayudar en esto? Básicamente lo más importante ahora es involucrarse. Hay una audiencia pública convocada, presencial, para el 25 de marzo, nada, nos faltan muy poquitos días, y virtual para el 26 de marzo. Hay un link que está circulando desde la Cámara de Diputados. Nosotros podemos anotarnos a una audiencia pública. No es un proceso complejo, no es un proceso en el cual haya que tener un conocimiento previo, un tecnicismo. Si uno lo tiene y quiere opinar sobre el tema, mejor, pero no es un requisito. Uno se anota a través de ese link en un formulario, le va a llegar una confirmación en el transcurso de los días y el día de la audiencia, o un día antes, en realidad va a salir publicado un orden del día. Va a haber 10.000, 20.000 personas anotadas, que va a haber un montón de gente, y a vos te va a tocar el orden 540. Bueno, vas a ir viendo a través, como estamos ahora hablando, a través de una videollamada, de un Meet o de un Zoom, o de otra plataforma, pero similar, vas a estar sentado ahí y te van a decir, bueno, a tal hora aproximadamente te va a tocar a vos el orden. Gonzalo, una consulta que me quedó dando vueltas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del territorio periglaciar? Periglaciar es lo que contiene a los glaciares. Es como si fuese el borde, por dar una descripción muy, muy poco Una técnica. columna, una cosa así. Y es lo que contiene al glaciar. ¿Esto incluye el territorio de Argentina que está dentro de lo que es la Antártida? No, eso es otra cosa. No, eso se rige por otro tratado. Esto es cordillera. Ah, cordillera. No, periglaciar es básicamente a ver cómo decirlo. ¿El marco? Es el componente que a veces se descongela, a veces se congela, es decir, que tiene ciertas variaciones, pero que es el que contiene el glaciar. No es el glaciar propiamente En sí. dicho, sino que eso es parte contenida, pero a veces con las variaciones de temperatura, bueno, se deshiela un poco, se congela un poco, se deshiela un poco, y eso es lo que va regulando. Imagínate que si rompemos eso, claramente estamos dejando librado a la modificación propia y a la aceleración del descongelamiento del glaciar. Cuando hablabas recién de comprometernos, cada provincia tiene, ¿no?, sus diputados y senadores que se supone que deberían, no sé, escuchar a su población, a sus habitantes y representarnos como corresponde, pero en este caso parece que no. Parece que no nos van a representar. No, bueno, eso no lo daría tan por cerrado. La realidad es que no están sobrados de votos. El gobierno nacional no le sobran votos. De hecho, es la ley prácticamente que más se le está complejizando poder avanzar, o una de las que más se le está complejizando avanzar. No le sobran votos en diputados para decir, bueno, mañana nos presentamos y aprobamos la ley. Si no, ya lo hubieran hecho. Ah, bien. Si no, ya lo hubieran hecho. Bien. O sea que hay un número importante de diputados a los cuales nosotros podemos, como ciudadanos, Bien, mandarles exacto. un mail, mandarle, obviamente con absoluto respeto, mandarles un mensaje a través de las redes sociales, quienes tengan redes sociales, mandarle un mail al mail oficial. En la página de diputados figuran los mails oficiales de cada uno de nuestros representantes y pedirles que se expresen conforme lo que nosotros querramos. Siempre, obviamente, vuelvo a repetir, en el marco del respeto y de la democracia, ¿no? Que es esto, básicamente. Pero vuelvo a insistir con la importancia de la audiencia pública. Comprometerse Audiencia el pública, día 26, decís, ¿no? el 26 por hay Zoom. que anotarse. Es un ratito en el cual, bueno, esa expresión va a quedar asentada y después va a ser difícil que en el caso de que la ciudadanía se exprese masivamente, los diputados voten en contra de la Exacto. representación de la ciudadanía. Por eso digo que es absolutamente relevante. Lo pueden hacer, lo han hecho, la audiencia no es vinculante, pero sí es muy importante, ¿sí? Y Gonzalo, Entonces, estabas mencionando cómo los ciudadanos podían participar de esta audiencia y bueno, una vez
estabas comentando, te quedaste hasta en la parte donde ya estabas en la audiencia y ahí una Sí. vez que te dan el orden, te dicen una hora estimada más o menos que tendrías que participar, ¿qué ocurre a partir de allí? Ahí ocurre, entras a una sala de... Lo cuento porque pareciera que es muy complejo, pero es bastante simple. Entras a una sala de espera con 4 o 5 personas más Ujú. y van pasando una a una. Cuando te toca tu turno, te habilitan el turno y expresas lo que querés decir. Tenés 5 minutos para hacerlo. Podés decir simplemente, la verdad es que no quiero que modifiquen la ley de glaciares, o puede ser más técnico, puedes decir por tal o cual cuestión, o yo vivo en tal o cual provincia y me pasa esto, lo que quieras. ¿Puede Siempre, ser obviamente. algo breve o puede ser algo escrito, algo complejo? Tenés 5 minutos, vos podés Ah, bien. usar 30 segundos, 5 o los 5 minutos. Bien. Y podés también acompañar algo escrito si quisieras hacerlo. Sí, te da la posibilidad la plataforma de poder acompañar tu ponencia, tu presentación por escrito, pero vuelvo a insistir, no es necesario ser un científico reconocido. Podés ser un vecino cualquiera doméstico de casa que camine y que tome agua. Ya con eso alcanza, Exactamente. porque básicamente con eso estás legitimado para poder opinar de lo que se está haciendo. Se cierra esa pantalla, tenés 5 minutos, cuando falte 1 minuto para esos 5 te van a avisar, como para que vayas redondeando si estás utilizando. Se cierra y quedas sentado y todo queda grabado. Después se hace un informe final y tu voto, tu pensamiento, tu expresión va a quedar asentada y obviamente diputados y diputadas, representantes de la ciudadanía, van a tener que tomar en consideración la cantidad de votos que se expresan a favor y en contra. Bueno, Gonzalo Vergés, te agradecemos de parte de todo el equipo del Tiempo No Para por la claridad y la predisposición que tuviste para darnos claridad en este tema tan importante. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Repito, busquen si tienen ustedes ahí la posibilidad de compartir el link de diputados. Denle una miradita, es un formulario muy simple, te anotás en 1 minuto y ya estás participando de la audiencia. el día 26 entonces. ¿Más o Así menos es. a qué hora? ¿Dijiste la Y hora? yo Perdón. diría, no diría solo 26, diría que va a empezar el 26, Ajá. está previsto el 26. Bien, Hay bien, más bien. de Hay 10.000 más. personas Sí. anotadas, hay más de 10.000 personas anotadas, por lo tanto la audiencia se va a extender, entendemos, por un largo plazo. Bueno, Muchas gracias, gracias Gonzalo. Gonzalo. No, Muchas por favor, gracias. gracias a ustedes, tengan buen día. Igualmente. Gracias.